mi favorito. Estoy el día de hoy aquí porque mi amiga Dani Hoyos me retó hace algunos días a hacer un tutorial de Art Attack. Y la verdad es que ya tenía eso en mi mente y fue como, es una señal. Todas las estrellas crafty se alinearon para este momento, para intentar el tutorial de Art Attack, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo voy a tener aquí en mi computadora. Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Este video es muy viejo. Ay, wow, el intro. O sea, ese 3D es de hace 1000 años. Bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que... no necesitamos ser expertos para ser grandes artistas. ¿Eres de los que tiene todos sus materiales de arte tirados por la habitación? Jesús, él ha venido al estudio. Está diciendo que si somos de las personas que tenemos nuestros materiales tirados, creo que vino a conocernos, porque aquí todo está tirado siempre. Si los guardas aquí, no, muy pequeño. También podrías guardarlos en un lugar como ese. No, muy grande, no lo podrías cargar a la escuela. Lo que necesitas... Me encantan las escenografías de Art Attack porque tienen cosas gigantes. Y aquí también me gustan las cosas gigantes. Ya vieron las tijeras de las fotos, la crayola gigante. Necesitamos hacer más cosas gigantes en este canal. Vamos a hacer un estuche en forma de pintura. ¿Te gusta? Lo que necesitas para hacer uno es una botella de plástico como esta. Ok, él tiene una botella de plástico distinta, pero creo que esta nos puede funcionar. Ok, vamos a cortar la parte de abajo con unas tijeras. Pero yo vi que tenía un corte ya hecho. Eso quiere decir que lo hicieron con un cúter. Entonces... ay, qué emocionante. Creo que nunca había hecho un tutorial de Art Attack en toda mi vida. O sea, los veía en la tele cuando llegaba de la escuela, pero nunca intenté nada. Creo que alguna vez para algún proyecto hice la mezcla mágica, que es pegamento con agua y luego lo pones como en papel de baño. Eso sí lo hice. Comenta tú qué hiciste de Art Attack. Ahora recorta la parte de arriba a unos 2 centímetros del cuello inclinado. ¿No se llamaba Steve el de Art Attack? Como que yo recuerdo que se llamaba Steve. Es el de las pistas de Blue. Steve es el de las pistas de Blue, me están diciendo. También me gustaban las pistas de Blue. ¿Qué es esto? Me quedó todo picudo. Todo alrededor, menos unos 2 centímetros. O sea, no hice caso a las instrucciones. Ok, vamos a tener que arreglar esto. Esto decía que aquí no lo cortáramos no completo, que solo dejáramos un pedazo. Y yo no dejé el pedazo. Rayos. Estoy pensando si tengo otra botella, porque creo que esta además no tiene la forma y no va a funcionar tanto el aplastarlo. Bueno, tal vez sí. Tal vez no. Ya busqué botellas por todo el estudio. No hay. No hay botellas de esa forma blanca. Voy a seguir utilizando esta. Y como aquí ya arruiné el proceso cortando esto completo. Vean el tutorial completo primero, caray. No sean como yo. Y entonces lo voy a pegar aquí. Estoy entre si pegarlo con masking tape o con cinta transparente. Lo vamos a reparar. Ok, ya. Reparado. Casi ni se nota, amigos. El problema con esta botella es que se dobla, si se fijan. Se hace como raro. Es lo único que no me gusta. ¡Woohoo! No se ve tan feo. Ustedes me van a calificar al final del video. Tienen que tomar en cuenta también la actitud. Ya tenemos una forma que parece más de pintura. Todavía tengo dudas de esta parte de arriba. Ok, siguiente paso. Vas a enrollar el periódico alrededor de la regla. Ya agarro mi regla. ¡Ay! Siento que voy súper bien ahora. Retira la regla y envuelve el papel periódico sobre la parte inferior del tubo. ¿Será suficiente solo con el pedacito que le puso él? ¡Oh! ¡Ay, esto se ve padre! Conseguimos esta tapa de leche que es más grande y creo que le queda bien. El único problema es que la botella que yo tengo tiene este arito, entonces se lo voy a cortar porque se ve feo. Hace que parezca una botella de refresco. Ahí está. ¡Ándale! O sea, ya se ve mejor, vean. Sí va a quedar. Nomás así con cinta. Le quedó bien horrible la cinta, toda chueca. Ay, la que está hablando, la que le está quedando todo chueco también, a ver. Pues mi mejor amigo es el silicón, entonces le voy a poner aquí para que esto se pegue. A ver, silicón, ven.
vamos a reforzarlo bien y para eso vamos a necesitar un poco de nuestro engrudo especial. El engrudo especial, llegó el momento más esperado de este video, que es el que a mí me encantaba hacerlo, lo utilizábamos para proyectos y así. Eso es lo que sí hacíamos de Art Attack, luego los proyectos no los hacíamos, pero el engrudo sí. Entonces, dice que ya tenemos la forma básica. A mí esta forma básica me parece sublime, perfecta, maravillosa, artística, precisa, sobre todo esta parte de atrás que está toda pegada con cinta. Que se hace con 2 partes de pegamento blanco y una de agua. Va, esperen, ¿eran 2 de pegamento y una de agua? Creo que sí. Si tomamos esto como 2, o iremos a necesitar tanto. Yo digo que estas sean las 2 partes y entonces el agua será la mitad. Y para aprovechar el pegamento voy a utilizar uno de mis palitos. Esto me recuerda cuando estaba en la primaria. Ni siquiera me acuerdo si era en la primaria o la secundaria, pero luego mi hermano y yo hacíamos como proyectillos así. Ok, ahora sí la parte, lo básico. Ya lo mezclamos. Creo que lo que no hice son los pedazos de periódico. Ay, qué emocionante. Y luego le pone como... Primero vas a poner un poco de nuestro engrudo especial sobre el tubo. Lo vas a cubrir todo ayudándote con el pincel. Después vas a colocar trozos de papel periódico por todo el exterior. Con la ayuda de tu pincel, trata de introducir el papel por todas las esquinas. Más o menos se secó esto. Ahora necesitamos que nuestro tubo cierre para que no esté así. Híjole, él dice que sigue como lo del cerrado y el suyo obvio se ve 1000 veces mejor. El mío, o sea, está todo chueco. Esto va a estar muy difícil que cierre y además se me está despegando la tapa porque no la pegué con cinta, debí de haberle hecho caso. Pero esto es lo que yo no sé si va a funcionar. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Una caja de cereales o cualquier cartulina que no utilices. Coloca una regla encima y dibuja su contorno. Caja de cereales. Dice que le haga el contorno. Dice que toda la regla. ¡Yay! Ya la tenemos. Da unas pinceladas de nuestro engrudo especial por el interior del borde del tubo. Amigos, ya guardé el engrudo especial porque según yo ya no lo íbamos a usar. Déjenme, lo vuelvo a sacar. Lo puse en este recipiente vacío de pegamento. Ya no sé si yo aplicar mis técnicas porque siento que la estoy arruinando en todas las cosas que digo. Voy a hacer esto y sale todo mal. Entonces ya no sé si cortarlo, pero... O sea, vean, sí está como muy grande, ¿no? A ver, voy a cometer una atrocidad más. Espero que esta sí salga bien. Pues ni se desenrolló porque quedó súper justo. ¿Qué es esto? Vean la forma, por favor. Se ve muy extraño, parece como... No sé qué parece, véanlo. Ahora debe de cerrar bien, intentémoslo. Esto no cierra, Steve, ¿por qué me mientes? ¿Qué podemos hacer? Llorar. Llorar toda la noche porque todavía falta que se seque. Lo mejor es pintarlo de blanco primero para que nos sirva de base. Asegúrate de cubrir todo el tubo y después podrás pintarlo del color que quieras. Va con blanco. ¡Ay, qué bonito! Miren, yo creo que no lo estoy haciendo tan mal, salvo la parte de arriba. Creo que se ve bastante decente. No sé ustedes qué opinen, díganme en los comentarios. Es como los regalos, la intención es lo que cuenta. Me estoy poniendo a pensar que a lo mejor así es como ustedes se sienten cuando intentan seguir un tutorial de Crafting Geek. Denle like a este video si alguna vez se han sentido así, desolados por la creatividad. Hashtag Club Desolados. Ahí está. Mañana. Yo creo que esto ya se secó. Estuvo toda la noche. ¡Siguiente paso! Muchos tubos de pintura son de metal, así que dale un toque metálico al tuyo, como por ejemplo aquí abajo. El tapón puede ir de negro, puedes agregar una tira de color rojo en la parte superior. ¿Y para qué la tira roja? Cuando hayas terminado de pintar el diseño básico, puedes agregar de... ¡Wow! ¿Cómo pasó? Le agregas una tira roja toda chueca a esa cosa que ya tiene ahí. Ok, vamos a terminarla. Siento que tengo que concentrarme en esta parte porque hay que dejar las líneas como rectas.
Ok, ahora vamos a poner el nombre del color. Aquí le pusieron rojo, ¿qué dice? Esta es una etiqueta Art Attack, pero le puedes poner tu nombre. Rojo serie A. Me quiero inventar algo. ¿Tendrán como colores así como con nombres inventados en los óleos? Rosa de quinacridone. What? Esto está muy raro. Rosa violeta. Pues vamos a ponerle fuchsia o rosa mexicano. Rosa mexicano me gusta más. Como no confío en mis habilidades con el marcador así... ¡Chuc! Siento que va a quedar todo choco. Lo vamos a hacer con el lápiz primero y después ya pasamos. Y ahora quiero ponerle un nombre. Va a ser nuestra marca Crafty Paint o... porque ahí dice Art Attack. Crafty Paint me gusta. ¡Ey! ¡Creo que ya terminé! ¡Vean qué belleza! Lo único que falta, en mi opinión, es borrarle el lápiz, porque siento que todavía se ve, pero cuando el marcador está fresco no lo hago, me espero un rato hasta que ya esté bien seco. Se ve súper real. ¿Sí o no se ve súper real? Dime qué tan real se ve, bota acá arriba, qué tan real se ve. Lo único que tienes que hacer es abrir tu estuche y meter dentro tus lápices, tus marcadores, tus pinceles, todos tus materiales de arte. Ya lo único que tienes que hacer es cerrar la tapa y ya está. ¡Haz la prueba! ¡Haz la prueba! A ver, vamos a hacer la prueba porque me quedó todo chueco. Entonces dice que ponga todos mis materiales de arte. Muy bien. Uy, creo que este ni cabe. Ah, ya. Y ahora dice que solo tengo que cerrarlo. La verdad, yo creo que logré hacer el video perfectamente. O sea, vean esta belleza. Lo único en lo que fallé fue lo de las instrucciones de al inicio, que debí de haber aprendido bien en la primaria, pero al parecer lo olvidé. Dime si le darías like a este estuche. La verdad yo sí, amé que se llama Crafty Paint, es mi cosa favorita. Dime en los comentarios tú qué opinas y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!